אפשר לתקן. Me gustaría estudiar hoy día, Besat Hashem, la mitzvah Hei y también la mitzvah Vav, porque son dos mitzvot relacionadas. La mitzvah Hei consiste en la mitzvah de Korban Pesach. Esta mitzvah Taseh, la mitzvah Taseh de sacrificar el Korban Pesach, es la primera mitzvah que aparece como un sacrificio, es el primer Korban que aparece en la Torah. Y eso nos obliga un poco a explicar el concepto de los Korbanot. Y la verdad que este Korban, más que otros, tiene una particularidad muy especial, porque es un Korban que todo Am Israel tiene que traer. Hay Korbanot que se traen como representantes para todo Am Israel, que son el Korban Tamid, es el sacrificio que se sacrificaba todos los días. Y tenemos los Korbanot que se traen como Kapagá, como el Hatat, que una persona hizo un pecado y por eso trae un Korban para hacer Chubá. Y están los Korbanot que son voluntarios, la Nedavá. Pero el Korban Pesach es el único Korban que todo el mundo tiene que traer. Se juntan grupos, se juntan Habugot, si es la familia o un grupo más grande, se unen para sacrificar Korbanot. Y cada uno tiene que traer su Korban Pesach al Beit HaMikdash. Entonces, claramente esta mitzvah de Korban, esta primera vez que aparece en la Torah la mitzvah de traer un Korban, es una mitzvah donde el concepto del Korban se manifiesta en una forma mucho más masiva, mucho más explícita. Porque todo Am Israel tiene que participar en esto. Y después, la segunda mitzvah, la mitzvah Vav, que Besrat Hashem espero alcanzar hoy también, es la mitzvah de comerse el Korban Pesach. Tenemos la mitzvah en Leila Seder, en la noche de Pesach, de comer el Korban Pesach, y tiene todos sus halajot de cómo se cumple esa mitzvah. La verdad que las halajot de Pesach, las mitzvot en la Torah que están relacionadas con Pesach son muchas. Ahora vamos a ver. Estas son las primeras dos mitzvot que hablan de Pesach, pero en verdad son muchas otras mitzvot que vienen a continuación. Están todas relacionadas con Pesach, porque claramente Pesach es la fiesta básica del pueblo judío. Ya estudiamos que el mes de Nisan es el primer mes del año, porque ahí es cuando Am Israel nace como pueblo. Y claramente el Korban Pesach representa ese nacimiento, representa la Geulah, representa que Am Israel fue elegido, y es todo el concepto de la emuná. Entonces claramente es algo muy básico que vamos a ir estudiando, Besat Hashem, en las mitzvot, que vamos a ir una por una, entendiendo qué nos enseña cada una de ellas. Pero de todas maneras, el concepto básico, como ya dijimos, es un Korban. Y la verdad que antes de entrar a explicar todo este concepto, el problema que ya tenemos es que dentro de las mitzvot que venimos estudiando, todas las 4 mitzvot que estudiamos hasta ahora, son todas mitzvot que se aplican también hoy en día. La mitzvah de Purvu, la mitzvah de Brit Milá, la mitzvah de Kitan Hashem y la mitzvah de Kiddush HaChodesh, que a pesar de que hoy día no hacemos el acto activo, digamos, de santificar el mes, pero de todas maneras es algo que cumplimos. Los meses siguen funcionando con la Kedushá que corresponden según lo que se determinó en su momento, el calendario que se fijó. Pero la mitzvah esta, la mitzvah de Pesach, el Korban Pesach, es una mitzvah que no cumplimos hoy en día. Y la verdad que eso genera una pregunta mayor, porque si realmente es tan importante, como vamos a ver, entonces, ¿cómo puede ser que hoy en día no cumplamos esa mitzvah? Es cierto que no existe la posibilidad, no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos las condiciones para cumplirla, pero eso es justamente el problema. ¿Cómo puede ser que Hashem determinó una mitzvah tan básica como vamos a estudiar y que justamente esa mitzvah no se pueda cumplir hoy en día porque no tenemos las condiciones? Entonces, tratemos de ir paso por paso. La mitzvah de Korbanot. La mitzvah del Korban, la verdad que tiene mucha profundidad y hay muchas opiniones, mucha discusión, es un tema bastante profundo. Pero tratemos de ir a lo más básico, a lo más simple. El concepto de Korban es que nosotros tomamos un animal, la persona toma un animal y lo sacrifica. ¿Qué está diciendo en esa acción? En el fondo lo que está diciendo es que yo no soy un animal. Porque si una persona es capaz de tomar un animal, hoy en día a veces suena un poco desubicado, cruel, etc. Pero en verdad una persona que se come un animal o incluso lo sacrifica, está manifestando de que el ser humano está por sobre el animal. No soy un animal. Entonces, justamente, la dificultad que hoy en día quizás existe en entender cómo una persona puede hacer un acto que es una mitzvah. Todavía una persona que come carne para sobrevivir, hay algunos que lo hacen y otros que no, pero el hecho de que sea una mitzvah, sacrificar un animal, suena raro, pero en verdad eso es porque justamente nos cuesta a veces sentir en qué somos mejores que animales.
una persona que es un animal, y no me refiero en sentido descriptivo de la palabra, sino una persona que funciona filosóficamente como un animal, que es una persona que reacciona, una persona que no distingue entre las situaciones y decide qué hacer, simplemente vive como por sus impulsos, vive por su naturaleza, entonces en el fondo quizás es más inteligente, pero al fin de cuentas es un animal. Entonces una persona así, ¿con qué derecho va a tomar un animal y se lo va a comer? ¿O qué lógica tiene tomar un animal y sacrificarlo? Si él es un animal más inteligente, nada más. Pero en verdad, si entendemos la mitzvah del Corbán, en fondo lo que nos enseña el Corbán es que no, sí eres más elevado que un animal, no eres un animal, no seas tan humilde, no eres un animal. No te sientas animal, tienes que saber que tú estás en un nivel superior al animal. Y al sacrificar el animal, lo que estás en el fondo transmitiéndote a ti mismo, estás internalizando, es justamente ese concepto. El concepto de que hay que decidir, hay que observar, hay que distinguir entre situaciones y elegir, y no ser simplemente un animal en el sentido de reaccionar. El uso, nosotros, el ser humano, está por sobre la naturaleza. Cuando nosotros usamos la naturaleza, siempre y cuando estamos en el nivel que merecemos estar, es decir, un nivel por sobre la naturaleza, no se llama crueldad usar la naturaleza. Es correcto, porque toda la naturaleza en el fondo está feliz, entre comillas, de estar a servicio del hombre, de ese hombre ideal, de ese hombre que no es un animal. Un hombre que es un animal, en el fondo Behemet no tiene derecho a comer carne, como dice la Gemara, que una Maaretz no debería comer carne. Porque ¿con qué derecho? ¿Cuál diferencia? Está bien, eres más inteligente, eres más fuerte, puedes cazar un animal, él no te puede cazar a ti, pero ¿cómo que te estás aprovechando del débil? Eso está mal. Pero una persona que está en un nivel alto, entonces el uso de la naturaleza para él es justamente lo que marca la diferencia. Y es un acto educativo para la persona. Por eso podemos entender que los korbanot, por ejemplo, en su gran medida son como kapara. ¿Qué significa un corbán de kapara? Una persona trae un corbán porque hizo un error. Si se fijan, la mayoría de los korbanot no son por averot que uno hace a propósito. No son por mezid, son por shogeg. Cuando una persona decide hacer una verá es otro problema, tiene que hacer chubá. No tiene nada que ver con la pagayá de korbanot. La pagayá de korbanot tiene que ver cuando alguien hace algo por error, por shogeg. Un hatat. Un hatat, el corbán de hatat se traía cuando la persona hacía un error. ¿Qué significa shogeg? Shogeg significa que no estuvo consciente, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se olvidó que era Shabbat. Se olvidó que esto estaba prohibido. ¿Cómo te olvidas que eres un animal que actúa sin pensar, sin planificar, sin analizar? Eso está mal. A eso se trae un corbán. Porque justamente ese es el acto educativo que nos quiere enseñar el corbán. Si una persona hace algo a propósito, no es un problema de corbán, no es que no es un animal, él decidió una mala decisión, decidió hacer una verá. Está muy mal y tiene que hacer chubá, pero no es el concepto de corbán. El concepto de corbán es cuando una persona tiene que reparar el hecho de que no piense, el hecho de que no use su cabeza, que no planifique, que no analice, que no observe. Entonces, por eso los korbanot se traen normalmente por averot que tienen que ver con una falta de conciencia, una falta de planificación, una falta de observación a la realidad. Es curioso que Rav Pinkustai, no estoy repitiendo la idea exactamente como él la dice, pero me apoyo un poco en lo que dice. El libro que más habla de korbanot en la Torah es Sefer Vaikra. Sefer Vaikra empieza con la letra Aleph de Vaikra pequeña. Y ahí ya explica Rashi que en el fondo la diferencia entre Bilam y Moshe, que a Bilam se le habla a los profetas que estaban, no tzadikim, digamos, como Bilam, cuando se les habla sin Aleph. Vaikar, sin Aleph, significa casualidad, como Mikre. Se le habla a él de una forma no planificada. Es decir, bueno, Hashem le dijo algo. Pero cuando se habla con Moshe, se habla con Aleph. Vaikra, que es una llamada importante, planificada, consciente. No es una cosa que se da así nomás. Entonces, los korbanot, justamente, la parashá de korbanot es estar conscientes, tener da'at. Una persona que no es bar-da'at, lo que se llama, una persona que no tiene la conciencia, no está atento de lo que está haciendo, entonces está actuando como un animal. Y por eso tiene que traer un corbán para reparar justamente esa actitud negativa
que está haciendo. Ahora, es verdad que también una persona que hace una verá bemezid es porque tenía un impulso que lo llevaba a hacer eso, porque si no, ¿por qué lo hizo? Pero de todas maneras, la verá no es la inconsciencia. La verá no es saber, sino quizás no ser fuerte. Pero lo que nos enseñan los korbanot es que una persona no tiene que ser una persona que no decide, una persona que no piensa, que no está consciente. Más que el mensaje, más que ser el dejarse llevar por un impulso, que eso pasa en todas las averot, el mensaje que nos enseña el Corban es no ser un ser que no piensa. El que hizo Bemezid sí piensa, por eso se llama Mezid. Él sabía que estaba haciendo una vera. No pudo superar la tentación quizás, pero sabía que estaba haciendo una vera. El Corban, lo que simboliza el Corban es una persona que no piensa. Como dice la Gemara, Adam ubeema toshia Hashem. ¿A qué se refiere el pasú cuando dice que Hashem salva al hombre y al animal? Dice la Gemara, se refiere a personas que son como animales. Agumim bedat umasimim atzmam kebema. Quiere decir, hay personas que no usan su dat, a veces es bueno, a veces es malo. Acá estamos hablando en el contexto negativo. Una persona que no usa su dat y por lo tanto termina haciendo cosas negativas. Eso es lo que el Corban viene a reparar. Cuando una persona trae un Corban, lo que está manifestando es, yo no quiero ser un animal. Yo no quiero ser un ser que simplemente reacciona sin pensar y sin planificar. Esa es la idea en general de los Corbanot. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día no tenemos la posibilidad de traer Corbanot. Y es una lástima, porque los Corbanot son una gran solución que nos podría dar capará y limpiar. Pero si no podemos traer Corbanot, tenemos que responder, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y quizás antes de entrar a explicar todavía el Corban Pesach, ya podemos decir que es parecido al concepto que mencionamos antes, que el Am Haaretz no puede comer carne. No estoy diciendo la Halema así, es una idea filosófica. Porque, ¿qué quiere decir? Cuando estamos ahora en la Galut, es decir, que no estamos en un nivel suficientemente alto, quizás no tenemos derecho a traer un Corban. Una persona puede traer un Corban cuando hizo un accidente. Normalmente una persona que usa su dat, usa su conciencia, decide, y de repente tuvo un accidente y no la usó. Bueno, que traiga un Corban. Pero cuando estamos en un estado general, mundial, completamente ya internalizado, que actuamos sin esta capacidad de dat, ya no estamos conscientes. Si estuviéramos conscientes no estaríamos en la Galut. El hecho que estamos hace 2000 años en la Galut es porque todavía no aprendimos a usar la cabeza. Y eso significa que tampoco tenemos derecho a hacer korbanot. Porque el concepto del korban sirve para alguien que hizo un error en forma puntual, en un momento determinado. Pero la idea la tiene. Por eso es que el hacer el korban le ayuda. Pero una persona que está tan alejada, como está aparentemente todo el mundo hoy en día, de sentirse por sobre el animal y estar realmente consciente de lo que hacemos, sentirnos vivos y estar presente cuando hacemos las cosas, como estamos tan lejos de eso, entonces no tenemos todavía la oportunidad y el derecho lamentablemente, a usar este método de los korbanot. Hashem nos va a dar, Besat Hashem, nuevamente el concepto de korbanot cuando nosotros volvamos a estar más cerca de este concepto, y ahí el hecho del korban nos va a ayudar. Esto como introducción general, como dijimos, al concepto de korbanot. Ahora, después de esta introducción, podemos ver un poco la mitzvah de nuestro korban, el korban Pesach. Entonces, un poco veamos la mitzvah de mitzvah Hei, Korban Pesach. Ok, entonces dice así. Mitzvah Shchitat Pesach. Lishchot beyom 14 de Nisan, tenemos una mitzvah de sacrificar el día 14 de Nisan. Ben Arbaim. La mitzvah del Korban Pesach se sacrificaba Ben Arbaim, es decir, después de Hatzot, después del mediodía del 14 de Nisan. Después de sacrificar el Korban de Minja, Tamid de Minja, al atardecer se sacrificaba el Korban Pesach, que se sacrificaba un Se Tamim. Un Se, si no me equivoco, es un chivo. Tamim significa que está perfecto, que no tiene ningún defecto. Zahar ben Shana. Tenía que tener por lo menos un año y era Zahar, era macho. O Gdi. El Gdi, el Se es un cordero, creo, y el Gdi es el chivo, si no me equivoco. Entonces el Korban se sacrificaba de Beit HaBchirá, se sacrificaba en el Beit HaMikdash, וזה נקרא קורבן פסח שנאמר, como dice la Torá, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בן הארבעים. Todo Am Israel tenía que sacrificarlo. בעניין המצווה הוא, ¿en qué consistía la mitzvah? שמתקבצים אנשים, se unían personas,
se agrupaban personas de Israel le jabugot, en grupos, una jabuga, velokjim minashuk, y compraban del mercado, o mi beitam, o traen de su casa un gdi ejad ose, tamim zahar ben shana, veshochatim oto, y le hacían shchita, be'ezrat beit hamikdash, en la azara, en el Beit HaMikdash, es una parte del Beit HaMikdash, Beyom 14 Benisan Ben Arbaim. Y después en la noche, es decir, Leila Seder, el día, la noche que ya es 15 de Nisan, Ojlimoto Ben Kulam, se comía entre todos, Ben Kulam, Ahar Mahalam, al final de la comida, Shemitzató lo ojló a la soba. Hoy en día nosotros no tenemos Korban Pesach, entonces comemos el afikumán, que está en recuerdo del Korban Pesach. Se come después de comer, porque es así, lo vamos a ver más adelante, el Sefer HaChinuch nos va a explicar por qué el Korban Pesach se comía al final. Pero de todas maneras, Mishorshei mitzvah zo, ¿cuál es la razón de esta mitzvah? Que para que los judíos recuerden siempre a Nisim Gdolim, los grandes milagros, Shasala de Hashem Itbaraj B'Yetziat Mitzrayim. Entonces esta es la primera mitzvah que nos viene a recordar Yetziat Mitzrayim. ¿Por qué? Porque es una mitzvah muy básica que tenemos que recordar los milagros que Hashem hizo con nosotros. Ahora, hay una mitzvah, una de las halajot muy particulares del Korban Pesach es que se tienen que hacer jabugot. Jabugot significa que un grupo de personas se inscriben, son lo que se llama menuim, se inscriben para participar y comerlos en ese grupo. Es decir, una persona no podía comer Korban Pesach así nomás. Si una persona quiere comer de este Korban, tenía que ya estar inscrito de antes. Y así todas las personas. Si yo no puedo invitar a alguien así nomás para que venga a comer del Korban Pesach, antes de sacrificarlo, el Korban ya tiene que estar designado a las personas que lo van a comer. Y acá vemos nuevamente el mismo concepto que queremos estudiar respecto a los Korbanot. Habíamos dicho que el concepto de los Korbanot nos enseña no ser animales, es decir, no reaccionar, sino estar planificados, pensar, analizar, observar y decidir. Y justamente en el Korban Pesach es donde más se ve, porque el Korban Pesach, para poder comerlo, uno tenía que estar planificado, uno tenía que estar preparado de antemano. Es decir, no puedes llegar y comer. Tienes que, ya de antes del Korban Pesach, estar inscrito con el grupo específico que vas a comerlo. Puede ser tu familia, puede ser tus vecinos, porque la halajá es que se tenía que comer en una misma casa, como vamos a ver más adelante. Entonces todos iban a comer juntos en la misma mesa y se inscribían de antemano. De nuevo, la idea del Korban Pesach en particular, más que cualquier Korban, todos los Korbanot tienen esa idea, pero el Korban de Pesach más que todos, es la idea de estar planificado, estar atento, no ser un animal que simplemente reacciona, sino observar el futuro, planificarlo y estar consciente. Entonces vemos esa idea específicamente en el Korban Pesach. Ahora, es interesante, como estudiamos recién, que el Korban Pesach tiene otra particularidad especial. El Korban Pesach es el único Korban que se sacrifica antes de la fiesta. Todas las fiestas se traen Korban, en Sukkot, en Shavuot, se trae Korbanot en las fiestas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todas las fiestas se trae Korban. Pero en todas las fiestas el Korban se trae en la fiesta misma. En Rosh Hashanah, en Sukkot, en la fiesta misma. En Shabbat se trae el Korban en el día que es la fecha que corresponde. El único Korban que se sacrifica antes de la fecha es Korban Pesach. En la fiesta es el 15 de Nisan y el Korban se le hacía Shchita el día 14 de Nisan. Y de hecho, más que eso, el Korban Pesach es el único Korban que se sacrificó antes que todo el resto a nivel histórico. Porque todos los Korbanot empezaron cuando se entregó la Torá, 50 días después de haber salido de Egipto. Cuando salieron de Egipto, todavía no se había entregado la Torá. Se entregó la Torá en Shavuot, 50 días después. Entonces el Korban Pesach es un Korban que se sacrificó antes de que el pueblo judío sea un pueblo judío. Antes de que salgan de Egipto, antes que reciban las mitzvot. Entonces otra vez vemos que el Korban Pesach, igual que todos los años que se sacrifica antes de la fiesta, también la primera vez que se hizo Korban Pesach, se hizo antes de que Am Israel esté hayab de mitzvot. Antes de que reciban la Torá, antes de que estén hayabim de cualquier otra mitzvah y de cualquier otro Korban. Porque nuevamente el Korban Pesach, como todos los Korbanot, pero acá más que otros, nos enseña el concepto de la preparación, que nosotros nos preparamos para algo. Lo que nos enseña en el fondo el Korban Pesach es que tenemos que estar atentos y planificar, y no caer a la vida así, como accidente. Uno cayó a la situación y veo qué hago. No funciona así. Si una persona enfrenta los desafíos de la vida sin anticiparse, lo más probable es que el Yetzer Hara le gane.
El Yetzer Hara nos ataca de sorpresa y cuando ya se despierta la tentación es muy difícil superarlo. Lo que nos enseña el concepto de los Korbanot, y el Korban Pesach en particular, es que tenemos que ser anticipados. Tenemos que pensar, yo sé que voy a hacer tal cosa, yo sé que en esa situación se va a despertar tal Yetzer Hara o tal midá mala que tengo que prepararme para eso. ¿Qué hago? ¿Qué ejercicio puedo hacer? ¿Qué técnicas puedo hacer para no caer en la tentación? Etcétera. Entonces, la idea de estar preparado es una idea básica que se aprende del Corban. Y es lo contrario del animal. El animal también a veces puede usar su cabeza, inteligencia, la que tiene a nivel animal, de que se hace elegir una alternativa por sobre otra. Eso lo puede hacer también en un animal. La diferencia es que el ser humano puede ver el futuro, puede anticiparse. Eso es el sejel que tiene el ser humano de ver lo que no está presente todavía. Y eso es un concepto básico del Yehudí, de estar siempre presente a lo que se viene por delante. Eizeu jajam aroe et anolad. ¿Quién es el jajam? El que ve lo que está por venir. Lo ve en sus ojos, se lo imagina. Él se prepara para lo que va a pasar. No es una persona que simplemente va viviendo a ver qué pasa. Es una persona que está ya un poco más, con una visión un poco más al futuro. Y eso le permite, en el fondo, la Geulá. Entonces, cuando Hashem hace la Makat Bejogot, cuando Hashem hace la 10ª plaga en Egipto, y se mueren los primogénitos egipcios, y Hashem poseach, Hashem se salta a las casas de los Yehudim, y no se mueren los primogénitos judíos. ¿Qué es lo que está haciendo Hashem? Hashem está mostrándonos que acá hay una naturaleza en este momento. Después de que Hashem activa la plaga de que se van a morir los primogénitos, en teoría, en forma natural, ya se tienen que morir todos los primogénitos, porque se activó esta energía de que se van a morir los primogénitos. Hay una naturaleza, pero viene Hashem y dice, no, esta casa es de un Yehudí, me la salto. Esta otra casa es de un Yehudí, me la salto. Es decir, está constantemente atento y no va simplemente reaccionando como un mismo camino sin entender que hay acá una situación diferente. Esa enseñanza es el concepto de Korban Pesach. El Korban Pesach es un Korban de estar, el concepto de la Ashgajá, que Hashem hace Ashgajá sobre nosotros, nosotros también tenemos que hacer Ashgajá sobre nosotros mismos. El tener Ashgajá, el estar atento, en no reaccionar siempre igual, en no repetir los mismos errores, en anticiparse a lo que viene. Todo eso es lo que nos enseña el Korban Pesach, y eso es lo que, si tuviéramos el Beit HaMikdash, tendríamos que hacer o entender cuando sacrificamos un Korban. Aparentemente estamos lejos de entender esto. Estamos lejos de sentir esto. Y por eso es que todavía no tenemos el mérito de tener Korbanot Pesach. Pero de todas maneras, cuando estudiamos ahora, y esto repito un poco lo que hablamos en la introducción de todos estos shiurim, que hay mitzvot que no podemos cumplir hoy en día, pero por lo menos al estudiarlas, podemos tratar de aplicar un poco la idea que la mitzvah nos viene a enseñar. Y eso es una forma como si fuera de cumplirla. Entonces no podemos hoy día sacrificar Korban Pesach, pero sí podemos tratar de aprender el mensaje que este Korban nos quería enseñar, como todos los Korbanot y acá más que todos. Tratar de ser personas conscientes, personas anticipadas, personas que analizan, saben distinguir el concepto de Da'at, que hablábamos, que un animal no tiene Da'at. Y dice la Gemara, ¿por qué decimos Tajanantanu, la brajá que agregamos en Motzei Shabbat? ¿Por qué la decimos en la brajá de Da'at? Porque si Imen Da'at, Abdalá Minain. Si una persona no tiene Da'at, no es capaz de hacer diferencias entre una cosa y la otra. No puede diferenciar entre un día de semana y Shabbat. Entonces, la brajá de Abdalá se hace en el Da'at. Cuando queremos diferenciar, cuando Hashem diferencia entre una casa de un egipcio y una casa de un Yehudí, hay una Abdalá, hay un Da'at. Eso es lo que nos está enseñando el Korban Pesach. Usar el Da'at, estar atentos y conscientes. Un poquito más, solamente veamos la siguiente mitzvah, porque es más o menos la misma idea. Entonces, esta era la mitzvah Hei, y la mitzvah Vav, mitzvat achilat basar Pesach, lechol basar Pesach belel 15 benisan, lefi atnaim shebakatuv, las condiciones que dice el pasuk, sheneemar, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ומשורשי מצווה זו, la raíz de esta mitzvah, la mitzvah de comer el Korban Pesach, מה שכתבנו בשחיטתו. La misma razón que se aplica en la mitzvah anterior, la mitzvah de la shchita del Korban Pesach, se aplica también en la mitzvah de comerlo. כדי לזכור הניסים הגדולים שעשה לנו aquel שהוציאנו מעבדות. Entonces, la misma mitzvah se repite, una es hacerle la shchita y la otra es comerlo. Hay una, solamente para terminar esta idea, hay korbanot que no se comen. Hay korbanot, como el hatat, por ejemplo, que el que hizo la averá, una persona que hizo una averá, por ejemplo, que hizo Hilul Shabbat Beshogeg, tiene que traer Korban Hatat. Ahí él no se come el animal, se lo comen los Kohanim. Este Korban, el Korban Pesach, sí lo come todas las personas, todos los que lo traen.
Y la diferencia, según lo que estudiamos, tiene que ser la siguiente. El Korban Hatat es una persona que hizo un error, es decir, se comportó como un animal, en el sentido de que no usó su dat, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Por eso, a pesar de que ahora trajo un Korban y tiene que internalizar el concepto de que él no lo es, no alcanza con el hecho de hacerle la shkita, sino que tampoco se le puede permitir comérselo. Porque si él se va a comer el animal, todavía está siendo cerca de eso, de ese error que él hizo de ser como un animal. Por eso se lo damos a los Kohanim que lo coman de una forma de Kedushá y no que se lo coma la misma persona que hizo la vera. Ahora, pero el Korban Pesach no es así. El Korban Pesach nosotros sí tenemos que comerlo, es una mitzvah comerlo. Porque cuando nosotros no estamos hablando de una persona que hizo una vera, no estamos hablando de una persona que ahora hizo un error, sino que al revés, le estamos enseñando a esta persona inocente que no hizo nada malo, todos los Yehudim, que tienen que traer Korban Pesach. Entonces el concepto del Korban Pesach no es cuando uno está tratando de reparar un error, sino que uno está en cero, digamos, no está bajo cero, y tiene que empezar a aprender que no somos animales y tenemos que usar el DA. Por lo tanto, el comer la carne del animal es el mejor mensaje. Porque le estamos enseñando a la persona que tampoco se trata de ser una persona que piensa, analiza, especula lo que va a pasar y deja de sentir, deja de escuchar a su parte animal. Eso también puede ser un extremo. Una persona tiene que saber ser animal a veces. Como ya estudiamos el pasuk, que hay personas que agumim betat umesimim atzmam kebehemá. Y la Torá ahí lo está diciendo como algo positivo. Ese pasuk de Teilim lo dice la Gemara como algo positivo. Es decir, hay momentos que uno no debe pensar. Una persona toma una decisión, a veces no tiene que seguir dudando porque se vuelve loco. Tiene que entregarse a su decisión y seguir adelante. Entonces, el equilibrio es hacerle la shkita al animal, pero al mismo tiempo comérselo. Eso es cuando uno está bien. Pero cuando una persona hizo una verá, quiere decir que su parte animal se sobrepuso a su mente, entonces acá, como dice el Rambam, tiene que irse al extremo. Tiene que sacrificar el animal, hacer shkita, pero no comérselo. Porque en ese momento está reparando su impulso animal que se fortaleció más de la cuenta. Pero en circunstancias normales, que una persona no hizo una verá y solamente queremos enseñarle el punto medio, entonces acá hay que enseñarle el equilibrio, que se le hace shkita a tu parte animal, tú la controlas, pero al mismo tiempo te la comes. Es decir, hay que saber especular, pensar, tener dat, planificar, pero al mismo tiempo saber disfrutar, relajarte y vivir la comida. Estamos hablando de una comida, una carne, la persona se sienta a comer carne. Eso es correcto siempre y cuando le pudo hacer shkita primero al animal. Entonces también en la vida personal tenemos que buscar, Besat Hashem, ese equilibrio. Entonces a pesar de que no tenemos Korban Pesach, tenemos que elegir bien. Bueno, eso por hoy. Shkoyach a todos. אפשר לתקן.